Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día continuamos con nuestro estudio teológico, bíblico, básico acerca de la expiación, que sigue al estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esta relación de nuestro Señor Jesucristo y la expiación? Bueno, vamos a platicar el día de hoy que el ser humano, pecador, por naturaleza pecador, Dios, habiéndolo creado perfecto, Adán desobedeció a Dios e incurrió en una rebelión que como fruto traería la muerte no tan solamente de él, sino a su progenie. Dios le dijo a Adán de una manera específica, muy explícita, que podía comer de todo árbol que había en el huerto, excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y así fue como ocurrió. Dios sabía esto desde la eternidad, antes de la creación del mundo, antes de la creación del ser humano. Y Dios en la eternidad, siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, planeó no solamente la creación, sino la salvación de sus criaturas, los seres humanos. Esto a través del sacrificio del Hijo que se haría hombre para el perdón de los pecados de la humanidad. Desde un principio Dios le mostró a Adán cómo podría él ser salvo, cómo podría él evitar la muerte eterna, cómo podría regresar a tener una relación correcta con Dios. Y Dios le mostró que solamente por derramamiento de sangre, en este caso de la sangre de Jesucristo, del Salvador, de aquel que ya promete en Génesis capítulo 3, verso 15, que le dice a la mujer que de su simiente, de la mujer, nacerá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le herirá de muerte en el calcañar. Entonces, Dios lo que hizo fue, inmediatamente, antes de hablar con Adán, con Eva, con la serpiente, Dios lo que hizo fue hacer un sacrificio de un cordero que señalaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalaba hacia el futuro a Jesucristo y le enseñó Dios a Adán que tenía que morir una víctima inocente. Dios vistió a Adán y a su mujer con las pieles de un animal, posiblemente un cordero. Y el animal que tuvo que morir para las pieles era representativo de aquel animal inocente que moriría en representación o símbolo del verdadero Cordero de Dios. Entonces vamos a ver ahora acerca de la expiación. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su bendición y su guía. Oremos. Bendito Dios, gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque tú mandaste a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y no solamente a morir en la cruz, sino a tener una vida perfecta y santa que agradara a tus ojos. Es así que habiendo cumplido Él toda obra, entonces se entregó en la cruz para morir por nuestras iniquidades. Y de esta manera pueda ahora Él, a tu diestra, interceder por toda la humanidad, para que lleguemos a conocerte, a vivir, deleitándonos en tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te rogamos bendigas a tu iglesia, que este estudio te glorifique, te alabe, te bendiga, y que nuestros corazones, rebosando de gratitud, te abracen
y te digan gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a empezar hablando acerca de la expiación. ¿Cuál es la definición de expiación? La definición es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Como obra es todo lo que Él hizo desde que nació hasta que dijo sus últimas palabras. Tetelestai, consumado es, y entrega el Espíritu. Toda su vida santa y perfecta, agradando al Padre en todo momento. Y finalmente, coronando esa vida majestuosa, sublime, maravillosa, Él entregó su vida, derramándola hasta el último, tomando del cáliz la última gota de dolor y de sufrimiento por ti y por mí. Esa es la definición de expiación. Jesucristo, hombre, ocupa el lugar tuyo y mío en la cruz del Calvario. Jesucristo, hombre, paga con su vida cada uno de nuestros pecados que cometimos, que hacemos y todavía los que haremos, de toda la humanidad. Así que esta bendita expiación está contemplada desde antes de la fundación del mundo, y Dios fue mostrando a su pueblo que cada vez que sacrificaban ellos un cordero, estaban indicando al Cordero de Dios que vendría en su futuro, para nosotros ya en nuestro pasado. Vamos a empezar entonces leyendo en la carta, en el Evangelio, de Juan 1:29, que Juan el Bautista dice de Jesús lo siguiente. Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Dios es quien envía a su Cordero. Dios es quien envía al Salvador. Dios es el que envía al hombre que ocupará nuestro lugar en la cruz para que nosotros no muramos. Fíjense cuán grande es el amor de Dios, que Él envía a su santo Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que nosotros no muramos. Somos tan preciados a sus ojos que nos ha dado su tesoro más grande, Jesucristo. Y vamos a ver cómo nos dice en Éxodo que Dios fue preparando a su pueblo. Cuando Moisés habla con Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, y Faraón se endurece, Dios hace juicio contra los dioses de Egipto. Y Dios, juicio tras juicio, declara su magnificencia, su gloria, su poder, su sabiduría, su justicia. Y vamos a ver que también su amor, porque Dios estaba haciendo esto para liberar a su pueblo Israel. Así que en la última y gran plaga, Dios le dice a Moisés que van a morir los primogénitos de toda la nación, y para que el ángel de la muerte no ataque, no afecte a los primogénitos hebreos, ellos tendrán, el pueblo israelita, que matar un cordero y con su sangre pintar los dinteles, las puertas de su casa, y de esa forma el ángel de la muerte pasará sin tocar a los primogénitos de Israel. Este cordero tenía algunas especificaciones. Era un joven macho de 1 año. Tenía que estar sin ningún defecto. Tenía que estar completamente sano. Ellos tenían que tenerlo en el día 10 bajo su cuidado.
del día 10 del mes cuando se hace el sacrificio. Y el día 14, 4 días después, lo sacrificarían. Esto es, van a estar observando que el animal esté sano. Entonces, este cordero representaba a Jesucristo, quien moriría en la cruz del Calvario para derramar su sangre y cubrir no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Vamos a verlo así en Éxodo, que dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. El animal seleccionado deberá ser macho, de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. Vean ustedes, tiene que ser macho, el Señor Jesucristo es varón, tiene que ser de 1 año, joven, como el Señor Jesucristo, y además sin defecto, como el Señor Jesucristo. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo, desde que naciera, viviera un cierto número de años para mostrarse al pueblo de que Él era sin defecto. En este caso, moral. Pero seguramente que Él no tenía defecto físico. Sigamos leyendo. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Y lo tendrían que comer con sus ropas puestos, sus zapatos ya en sus pies, su bordón en su mano, y el cordero asado, comido con hierbas amargas y pan sin levadura. La levadura mostrando que es sin pecado. Entonces, bueno, pues Dios fue mostrando, conforme van pasando los tiempos, cómo es que todos estos sacrificios de este cordero señalaban al Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora el siguiente punto, la causa de la expiación. ¿Por qué el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados? Bueno, la causa es Dios. Todo nace en Dios y va para Dios. Acuérdense que en la Biblia se nos enseña que Dios es el que crea, el Señor Jesucristo ejecuta para la gloria de Dios. Y en la Biblia se nos dice que de Jesucristo son todas las cosas. Perdón. Entonces, vamos a ver nosotros que en este punto de Dios sale el motivo, la causa de la expiación, que viene siendo el amor de Dios por un lado y la justicia de Dios por el otro lado. Dios es 100% amor, 100%, así como lo es su santidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su eternidad, su bondad, su justicia, también es 100%. Así que aquí vemos que Dios tiene 2 atributos que pueden a nuestra manera de pensar chocar, porque ¿cómo yo voy a amar a mi hijo sin corregirlo en caso de que él me desobedezca? Pero entonces Dios hace este plan maravilloso de salvación, mostrando su amor y su justicia en una sola persona, Jesucristo. Vamos a ver cómo nos dice ahora en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo. Otra versión dice, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, de esa forma tan maravillosa, única, que solamente Dios lo puede hacer.
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, no venga la muerte eterna, sino que tenga vida, vida eterna. Ese es el amor inagotable, porque es Dios. No tiene fin el amor de Dios. No tiene medida el amor de Dios. Así que Dios manda a su Hijo Jesucristo. Dios lo da, que dio a su único Hijo. De Dios sale de su corazón darnos lo más preciado, para que vengamos a tener vida eterna. Entonces, aquí está el amor de Dios y su justicia. Vamos a ver en Romanos capítulo 3 dice: a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Tú y yo podemos venir a Dios a través de la fe en su sangre de Jesucristo. ¿Qué significa? En el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo tenía que derramar su sangre en sacrificio para manifestar su justicia. Esa es la razón, no, regrésate tantito, esa es la razón de que Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre de Jesucristo para manifestar su justicia. Dios puede manifestar su amor, pero su justicia se tiene que manifestar así. Tenemos que pagar, tú y yo, por nuestros pecados. Pero Dios no quiere tu muerte. No, Dios no quiere mi muerte. Él quiere darnos vida eterna, como ya lo leímos. Vida eterna. Pero merecemos la muerte. ¿Cómo pues entonces Dios lo va a resolver? Pues entonces dice que Él va a manifestar su justicia mandando a su Hijo Jesucristo. A causa de haber pasado por alto, Dios pasó por alto los pecados de los padres anteriores a nosotros. Desde Adán hasta el Señor Jesucristo, Dios se contuvo en no matar a la persona que creía en Dios, sabiendo que cuando sacrificaba un cordero, Él veía hacia el futuro. Esa persona decía: este cordero simboliza a Jesucristo. Obviamente, Adán, Abraham, Moisés, David no sabían que se iba a llamar Jesucristo, pero sabían que iba a venir su cordero, el Cordero de Dios. Y entonces, por esa fe, Dios perdonaba, pero manifestaba su justicia, ¿sí?, en que ellos tenían que sacrificar un cordero, señalando al verdadero cordero que vino, y ahí se descargó toda la ira de Dios. Sigamos leyendo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, Dios se contuvo, porque aquella gente sacrificaba al cordero, señalando con su fe al Cordero de Dios. Vamos a ver ahora la necesidad de la expiación. Había necesidad de que el Señor Jesucristo dejara su gloria, dejara estar con el Padre y viniese a nosotros y tomara ese cuerpo humano y viviera lo que vivió y muriera en la cruz como murió. No había ninguna necesidad. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva estaban en un tiempo de prueba. El propósito de Dios era darles vida eterna. Para eso los creó. Y también Dios quería que ellos tuvieran una relación continua con Dios. Y también Dios le dio la autoridad de toda su creación. Tú
Dios le dijo a Adán: eres mi representante en la tierra. Entonces Dios quería vida eterna para Adán y para su descendencia. Pero Dios le dijo de una manera muy explícita: no puedes comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue muy explícito. Sin embargo, Adán se rebeló, pecó, y merecía él y toda su descendencia la muerte. Pero Dios quiso, Él deseó salvar a su criatura. Los ángeles que dejaron su dignidad, los ángeles que se rebelaron contra Dios, ellos no han tenido, ni tienen, ni tendrán la oportunidad que tú y yo tenemos. Porque Jesucristo no murió por ellos. Vamos a ver cómo Pedro nos los dice. Capítulo 2, segunda epístola. Pues Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, porque en ellos también se cumple, son seres morales, se cumple que todo pecado merece la muerte. Así lo dice la Biblia, que es la palabra santa de Dios. Y tú y yo merecemos también la muerte. Pero bendito Dios, que nos ha dado, Él nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, que crea en que Él murió por su pecado, sea salvo, tenga vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios. La naturaleza de la expiación. Esta naturaleza de la expiación conforma, como dije en un principio, dos aspectos. Tanto la obediencia del Señor Jesucristo por nosotros y los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Vamos a ver que la obediencia de Cristo por nosotros, cumpliendo toda la ley. Así lo dice en Gálatas capítulo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, cuando Dios dijo: este es el momento que yo quiero, propicio, ideal, adecuado, que venga mi Hijo Jesucristo, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, la Virgen María, y sujeto a la ley mosaica. ¿Para qué? Para cumplirla cabalmente. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Fíjense qué hermoso. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él lo envió. Es el plan de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que comprara la libertad tuya y mía, de los que estábamos esclavos de la ley, a fin de poder, ese es el propósito de Dios, a fin de, el motivo de poder adoptarnos como sus propios hijos. Somos hijos de Dios, sí, de carne y hueso, personas que necesitamos comer, dormir, trabajar, pero somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Él así lo quiso, así lo ideó, así lo planeó y así lo ha llevado a cabo. Bendito su santo nombre. Así, bueno, pues la segunda parte de que estamos viendo la naturaleza de la expiación es los sufrimientos de Cristo por nosotros. El primer punto era la obediencia de Cristo por nosotros. Aquí es los sufrimientos de Cristo por nosotros. Cargó con el castigo que nos correspondía.
¿Y cuál es el castigo? Lo sabes. La muerte, la separación eterna de Dios. Y dentro de estos sufrimientos hay sufrimientos desde que Él nace hasta que Él muere. Vamos a ver entonces que Él sufrió durante toda su vida. Vamos a ver algunos ejemplos. En Mateo 4:1, cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan, entonces el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y fue llevado al desierto para prepararse en su ministerio y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. El diablo lo estuvo tentando todo ese tiempo. Y dice la Biblia que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, lo dejó por algún tiempo. Porque siguió tentándolo todos los días de su vida. El diablo quería que Jesucristo desobedeciera al Padre, se rebelara contra el Padre, para no cumplir su misión. Bendito es Dios, que tenemos un Salvador maravilloso. Ahora vamos a ver, como dice aquí en Hebreos 5:8, aunque era hijo de Dios, ¿sí? Acuérdense que ya vimos que Jesucristo es Dios verdaderamente y hombre verdaderamente. Y Jesucristo, como hombre, fue tentado en todo como cualquier ser humano, pero sin pecado. Sigamos leyendo. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió. También lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Hablando de la humanidad de Jesús, en el capítulo 2 de Lucas, que Jesucristo iba creciendo en sabiduría, iba adquiriendo en conocimiento, y dice que aquí Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Muy claro, Jesucristo sufrió toda su vida. Sigamos leyendo. En Hebreos 12 dice, piensa tú, pienso yo, en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. No solamente los escribas se lo oponían, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los herodianos, sino también la gente de su casa. María y sus hermanos de Jesús, antes de creer en el Señor Jesucristo, fueron un día a donde Él estaba con sus discípulos, dando a Él un sermón. Y lo fueron a buscar porque pensaban que estaba loco, fuera de sus casillas. Y los de Nazaret, ahí el Señor Jesucristo creció y dio su evangelio, sanó a enfermos, expulsó demonios y no le creían. Entonces, todos estos pecadores pensaban mal de Jesús, que era un desquiciado, que era un mentiroso. Sigamos leyendo. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. El autor de Hebreos nos dice, ánimo. El Señor Jesucristo fue rechazado por todos. Así que tú y yo también vamos a ser rechazados. Tengamos ánimo. Sí, vamos a sufrir. Sí, vamos a ser rechazados. Sí, pero dice nuestro bendito Dios que nuestro galardón es grande en los cielos. Sigamos leyendo. El dolor de la cruz. Ya en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo sufrió de una manera indecible. Vamos a ver que hubo dolor físico y muerte. Leamos Juan capítulo 19. Entonces le pidieron a Pilato, los sacerdotes, porque ya se acercaba la hora del sacrificio
de la Pascua. Jesús, acuérdense que fue sacrificado un viernes y ya eran las 3 de la tarde y el sacrificio de la Pascua iba a ser a las 6 de la tarde. Entonces, como la muerte en la cruz era una muerte de un tormento largo, que algunos vivían hasta 2 o 3 días, los sacerdotes no querían que esto manchara su fiesta, porque el Gólgota estaba a la puerta de la ciudad. Entonces fueron a pedirle a Pilatos que quebraran las rodillas de los que estaban en la cruz para que así muriesen y fuesen ya sepultados. Vamos a ver qué dice la santa palabra de Dios. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Uno de los soldados romanos lo que hizo fue, con su lanza, clavar su costado para asegurarse de que estaba muerto. Así que Jesucristo sufrió horas indecibles en la cruz, con sed, con dolor, siendo dejado por sus amigos, en un momento dado siendo dejado por el Padre, cargando él toda la iniquidad, todo el pecado, toda la maldad de la humanidad entera, desde Adán hasta el último hombre que vaya a estar sobre esta tierra. Veamos que el dolor del cargar el pecado. Veamos lo que dice la santa palabra de Dios. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, sobre Jesucristo, los pecados de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso que dice que nosotros nos hemos descarriado, cada quien por su camino, pero Dios en Cristo Jesús puso toda nuestra iniquidad para que fuésemos nosotros salvos. En Jesús Dios puso los pecados de todos nosotros. Y vamos a ver cómo dice en Corintios. Dice así: al que no cometió pecado, el Señor Jesucristo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Otra vez, Dios es el que hace las cosas. Dios trata a Jesucristo como pecador que merece la pena capital. Leímos en Isaías, puso nuestros pecados en él y ahora nos da la justicia de Jesucristo, nos la atribuye a nosotros. En la Biblia dice, nos imputa la justicia de Jesucristo. Es un término legal que quiere decir que se nos adjudica, se nos da, como si nosotros fuésemos justos. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así que Dios aquí hizo una transferencia. Al Señor Jesucristo le dio nuestra maldad, nuestros pecados, y la justicia de Jesucristo nos la atribuye. Y a los ojos de Dios, nosotros somos sin mancha. Pero no nada más esto. No nada más se logró que tuviésemos nuestro currículum en blanco, limpio. Porque en un momento dado, al empezar a vivir ya en la fe del Señor Jesucristo, si fuese nada más esto, que nos diese nada más su justicia, pues vamos a pecar. ¿Sí? En un momento dado vamos a pecar. No. Dios lo que hizo fue ir más allá. Con este sacrificio eterno, ganó Dios nuestro perdón completo, total y absoluto para siempre. Por eso el Señor Jesucristo entra al cielo, ante el trono de Dios,
y le muestra su sangre al Padre y es satisfecho su justicia. Y entonces, Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, intercede por ti y por mí, todos los días, porque todos los días pecamos. Vamos a seguir viendo. El Señor Jesucristo sufrió abandono. Vamos a ver, el abandono de sus amigos. En Marcos dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. A sus discípulos, a sus amigos, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Les dijo a los más cercanos, a Jacobo, a Juan, a Pedro. Señor Jesucristo tenía a sus discípulos, pero de esos discípulos tenía un grupo cercano que eran los 12 apóstoles. Y de ese grupo cercano tenía a 3 incondicionales, por decir así, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Quédense aquí conmigo, velen conmigo, apóyenme. No digan nada, solamente oren al Padre. Denme un abrazo. Quiero verlos. Pero ustedes saben muy bien que ellos se quedaron dormidos y no estuvieron con el Maestro, no estuvieron con el Salvador en el momento en que más lo necesitaba. Vamos a leer cómo dice la Biblia ahora en Mateo. El Señor Jesús, cuando se acerca a Judas y los herodianos y la guardia del templo, juntamente con soldados romanos, a apresarlo, les dijo, todo ese tiempo he estado en medio de ustedes, he estado predicando el santo evangelio en el templo, curando enfermos, expulsando demonios, y no me han apresado. Pero esto se cumple ahora para que las escrituras sean cumplidas. Y vean lo que pasa. Pero todo esto, dice el Señor Jesucristo, sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. Y en ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Con miedo, con temor, porque tenían temor de la muerte, lo abandonaron. Pero algo que más le pesó al Señor Jesús fue lo siguiente, lo vamos a ver, que ya está en la cruz. Y entonces se dirige en arameo a su bendito Padre y le dice con un grito desgarrador, lastimoso. Imagínense, él siempre viviendo en completa armonía, comunicación, diálogo con su Padre, y de pronto el pecado, sí, cargándolo él, y la ira de Dios descargándose por completo en el Hijo. Entonces Dios no estuvo viéndolo cara a cara. Y dice el Señor Jesús lo siguiente, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó, gritó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era necesario que Él cargara todo su pecado, todo el pecado de la humanidad, y era necesario que toda la ira de Dios fuera descargada sobre el Señor Jesucristo. Y es así que en ese instante Dios Padre no puede tener contacto con el pecado ni con el pecador. Acuérdese que vimos que por amor a nosotros Dios lo hizo pecador. Y bueno, vamos a decir que el castigo la carga con la ira de Dios. Él carga la ira de Dios, lo acabo de decir. Dice así en Romanos 3. Pues Dios ofreció a Jesús, otra vez, Dios es quien lo hace. El Padre es quien ofrece, quien da a su Hijo Jesucristo. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio perfecto por el pecado. Las personas son declaradas justas, tú y yo. Somos justos a los ojos de Dios. ¿Por qué?
Porque Jesús ya pagó por nuestro pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen, cuando creemos, cuando crees que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Porque ahora sí Dios está completamente libre para darte todo su amor y no darte la muerte eterna. Ya descargó su ira en Jesucristo. Ya Jesucristo pagó todo pecado. Y ahora que su justicia es satisfecha, puede brindarte su amor. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo en el pasado y no castigó desde Adán hasta el último hombre, hasta la época de nuestro Señor Jesús, que creían en el sacrificio vicario del Salvador, al poner sus manos sobre la cabeza del Cordero que iba a ser sacrificado. Dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque Dios miraba hacia el futuro. O sea, ellos, Adán, ponía sus manos sobre el Cordero y él decía, Dios, este Cordero simboliza el Cordero tuyo, que vendrá en mi futuro. Y Dios lo veía a Jesucristo, y por eso Dios se contuvo de no matarlos y perdonarlos, porque miraba hacia el futuro y de ese modo a todos ellos, desde Adán hasta el último hombre en la época de nuestro Señor Jesús, que hizo un sacrificio simbolizando, en un cordero simbolizando al verdadero Cordero de Dios, los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo, Dios, es justo, pero además imparcial, y declara a los pecadores justos. Ahora sí puede declarar a toda la humanidad pecadora que cree en Jesucristo como su Salvador, los puede declarar justos. ¿Por qué? Porque nos da la justicia de Cristo y nuestros pecados son dados a Jesucristo en la cruz. Y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Así que es maravilloso saber que ahora nosotros somos justos ante los ojos de Dios y nuestros pecados fueron transferidos a Jesucristo. Y todo esto lo hace Dios, porque Él te ama y quiere tener una relación contigo perfecta. Sigamos leyendo. El castigo, en Juan 2:2, Él mismo, Jesucristo, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Aquí otra vez lo volvemos a decir. El sacrificio de Jesucristo pagó por nuestros pecados. Así que nuestros pecados son transferidos a Jesús y ya leímos que la justicia de Jesucristo nos es atribuida, nos es adjudicada, nos es imputada. Él mismo, Jesucristo, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así que todo el mundo está invitado a creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si así ocurre, entonces será un hijo de Dios. Bueno, ya vamos a terminar. El castigo lo impuso Dios. Dios el Padre lo impuso. Dice así, en Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Dios impuso el castigo, como ya lo he dicho. Él fue el que lo ideó, lo planeó, y el Señor Jesucristo lo llevó a cabo. Y ya para terminar, dice así, en Isaías 53:6,
Perdón. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Otra vez, resumiendo, que dice que en Jesucristo todos nuestros pecados son depositados. Bien, sigamos. No es un sufrimiento eterno, sino un pago completo. ¿Qué significa esto? Nuestro Señor Jesucristo sufrió, murió en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Y con esto obtuvo un perdón perfecto, eterno. Vamos a leer como dice en Hebreos capítulo 9. Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre. Señor Jesucristo no necesita estar muriendo cada vez que tú pecas. Una sola vez bastó, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Muy bien. ¿Y qué dice ahora aquí en Romanos? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo murió una vez y para siempre por todos los pecados de la humanidad entera. Solamente hace falta creerlo. Y además, no hay condenación para los que somos de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos vida eterna. Ya no tenemos que estar sufriendo cada vez que tropezamos, que caemos, que pecamos. No. Estás en camino a la santidad y fallas, pero tenemos que amar a Dios con nuestro corazón y no pecar, evitar el pecado, pedirle a Dios su poder que tenemos en el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Gracias por estar hoy con nosotros. Espero que este estudio, esta predicación, te dé más luz de quién es nuestro amado Señor Jesucristo y lo que Él ha logrado. No hemos acabado el tema, vamos a continuar hablando de la expiación más adelante. Por el momento te ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti es la gloria, la honra y la alabanza por tu maravilloso plan, por tu obra perfecta. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que ganó una salvación tan grande. Dice Pedro que hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero tuyo, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito eres. Amén. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Te ruego que nos acompañes todos los días en oración a las 6 de la tarde, pidiéndole a Dios su bendición para este pueblo de México. Y también que nos acompañes en YouTube, en Facebook, todos los martes, los jueves y los sábados a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga, querido amigo. Muchas gracias.